Muy buenas tardes. Somos el equipo 5 integrado por Juárez García Xochil Magali, Martínez América Dayanira, Ramírez Gilbón Lisbeth Guadalupe. Y el día de hoy les presentaremos el tema de fundamentos psicológicos, teoría de los rasgos y factores, enfoque basados en la estructura de la personalidad. Esperamos que el tema sea de su total entendimiento y en caso de presentar alguna duda, estamos para servirles. Los temas que abarcaremos son los fundamentos psicológicos, la teoría de los rasgos y factores, los enfoques basados en la personalidad, los instrumentos de intervención y al final daremos una conclusión de nuestro tema. Fundamentos psicológicos. Hola compañeros, muy buenas tardes. Yo soy Xochil y voy a hablarles sobre los fundamentos psicológicos y un poco sobre la teoría de los rasgos y factores. Bueno, para empezar, los fundamentos psicológicos. La orientación psicológica educativa. Bueno, creo que la mayoría pues ya ha llevado psicología evolutiva, ¿no? Esto y desarrollo humano, entonces estas experiencias se pueden relacionar con esto. ¿Por qué? Porque como seres humanos, por ende, pues vamos desarrollándonos, ¿no? Vamos creciendo y pues vamos cambiando. Pero siempre como seres sociales es necesario tener el acompañamiento de algún profesional o de una segunda persona, ya sea para la toma de decisiones o para prevenir pues algunos acontecimientos. En este caso, y un poquito retomando la exposición de la clase pasada, tenemos la importancia del asesoramiento o la ayuda. Este va a ofrecer que los alumnos, en un ámbito educativo claro, puedan alcanzar sus objetivos, puedan resolver problemas en el entorno, puedan tener un desarrollo personal completo para que éste se integre a su vida pues cotidiana o a su vida normal, que quiere decir pues dentro de la escuela, claramente pues podemos ayudarlos o se puede ayudar para que eso es en el interior y para que en el exterior pues puedan pues desenvolverse mejor. De hecho, tenemos un cuadrito o una figura en donde nos muestra que está la educativa psicológica, la vocacional, la de padres de familia, que digamos son los bloques en donde se puede dividir esta ayuda. Podemos prevenir problemas como lo son el consumo de drogas, para ayudar en sus valores, para regular el aprendizaje, utilizar algún instrumento de apoyo pues necesario para ellos, algún taller de plan de vida, etc. Y bueno, gracias a esto pues tenemos que, ya lo vemos, la psicología pues ayuda para que aquellos factores sociales y culturales influyen también en un proceso educativo. Esto es muy importante porque, bueno, tenemos como una función dentro del orientar que ya lo hemos dicho mucho, no solamente es enseñar, no solamente es enseñar los contenidos, los temas y ya, también pues el papel importante de poder pues ayudar a más personas a que puedan elegir su camino sin la necesidad de nosotros forzarlos o también ayudarlos a toma de decisiones, ayudarlos a mejorar y a, como dice la palabra, pues guiarlos, orientarlos hacia una formación o un desarrollo personal completo. Básicamente en esto se basaría los fundamentos psicológicos. La psicología también tiene una amplia relación con la educación y para ello se apoya de ciertos enfoques, los cuales explican el actuar de una persona. Esto se encuentra presente durante su realidad y los factores sociales que rodean su aprendizaje. Teoría de los rasgos y factores. Bueno, pues ahora va la teoría de los rasgos y los factores. Bueno, esta teoría personalmente se me hace muy interesante y pues digamos que su propio nombre indica más o menos de qué trata. Por empezar, pues yo personalmente lo relaciono mucho y poniendo un ejemplo con una materia que llevé y no sé si algunos de ustedes también lo llevaron, que se llamaba, en la prepa, perdón, se llamaba orientación vocacional, en donde, bueno, yo hacía test, casi todo el semestre hacía eso, ¿no? Respondía preguntas o nos mandaban links y ahí pues decía más o menos a qué área, solamente área funcional te podías como inscribir. Y después en el siguiente semestre
ya se veía más o menos como a qué carrera te podía ayudar, depende del área en el que te ibas a inscribir. Y bueno, aquí cité que pues se refiere esta teoría, bueno, ya terminando ese ejemplo, pues creo que queda un poquito más claro, porque esta teoría se refiere a cuáles son las características de cada persona para que les permita como que girar en base a lo que están como aptos o capacitados. ¿Qué quiero decir? Que en la siguiente diapositiva está un poco más explicado que la necesidad de conocer las características de cada persona va a ayudar a orientarlos hacia una profesión o hacia la profesión que sea más adecuada. Y esto depende a qué. Lo decía, depende al temperamento, a qué habilidades tiene, qué intereses tiene, cuáles son las actitudes, cuáles son, pues no sé, las limitaciones que tiene, para qué es bueno. Sabemos que cada uno de nosotros es bueno para algo diferente y pues eso está muy bien, ¿no? Nos da como variedad para que cada uno se integre a un campo, ya sea laboral o dentro de la universidad diferente. No todos somos buenos para algo. A alguien le puede salir bien esto y a mí me puede salir mal y viceversa, ¿no? Pero pues bueno, eso está bien, eso entra dentro de la pues diversidad y a final de cuentas pues somos seres humanos, ¿no? Este enfoque mide como la ocupación para que el individuo al momento de entrar como al campo laboral lo haga pues de una mejor manera. Precisamente lo decíamos, ese es el problema que a veces tenemos, que pues bueno, si esta teoría o si nosotros no conocemos cuáles son las características de las personas con las que trabajamos y no vamos más o menos viendo, a lo mejor él es bueno para, y ya va a depender de sus intereses, pero uno lo puede notar. Pero ¿qué pasa cuando uno insiste en que tú eres bueno para esto y, un ejemplo, vas a ser abogado porque vas a ser abogado y fin? Y no, realmente no es lo que quiere ser un médico o otras cosas. Claramente, si él estudia esto, si él sale de su carrera, si es que la termina, porque muchas veces pues hasta se cambian, al momento en el que se integre hacia, pues no sé, su área laboral, cuando tenga un trabajo, obvio, esto le va a costar mucho y no va a cubrir como su campo o su trabajo de una manera correcta porque no hace lo que a él le gusta. Y pues bueno, eso sería como todo de mi parte. Puse unos pequeños ejemplos y pues esto es la importancia de conocer a cada uno, pero pues obviamente empezando por conocernos a uno mismo también. Conocer a cada uno para ser acompañantes, para ser orientadores y uno mismo con ayuda de los demás. El autor Raymond Cattell agregó en 4 formas los rasgos y los aspectos que se anteponen. En la categoría A están los comunes, que de alguna manera compartimos con los demás y son cuando podemos generalizar el decir que somos iguales. Sin embargo, se anteponen con los únicos, que son los propios de cada individuo. En la categoría B están los superficiales, que son características fáciles de observar contra las fuentes, que son aquellos que se requieren de un análisis factorial más profundo para poder observarlos. Dentro de la categoría C están los aspectos constitucionales, que son los rasgos hereditarios, contra los moldeados, que se dan más que nada por el ambiente y dependen de nosotros junto con nuestro entorno. Y por último, en la categoría D están los dinámicos, que parten de la motivación para alcanzar una meta, contra el temperamento, que es entendido como aquellos aspectos emocionales que van a interferir para llegar a dicha meta. Existen teorías en los enfoques de la orientación psicológica educativa, por ejemplo, las teorías del desarrollo humano, que son los enfoques psicológicos que tratan de explicar el desarrollo del hombre de acuerdo a las características del individuo, es decir, su conducta y personalidad, que más adelante se van a tomar este punto. Existen teorías en los enfoques de la orientación psicológica educativa, por ejemplo, las teorías del desarrollo humano, que son los enfoques psicológicos que tratan de explicar el desarrollo del hombre de acuerdo a las características del individuo, es decir, su conducta y personalidad, que más adelante se van a tomar este punto. Enfoque basado en la estructura de la personalidad.
El concepto de la personalidad que nos proporcionan esos autores es que la personalidad se puede visualizar en tres aspectos diferentes. El primero es que la organización total de las tendencias reactivas, patrones de hábitos y cualidades físicas que determinan la efectividad social del individuo, es decir, como ya habíamos comentado, la personalidad se va a basar de acuerdo al contexto, a la sociedad que pertenezca el individuo. El punto 2 menciona que el modo habitual de ajustes que el organismo efectúa entre los impulsos internos y las demandas con las necesidades que requiere el ambiente. Ahora bien, el punto 3 menciona que la conducta se ajusta a las características del ambiente, integrando actividades y tendencias en la misma. Adicional a lo anterior, los planteamientos psicológicos hacen referencia a un conjunto de cualidades propias de cada persona en particular. Se clasifican en tres grupos según Leal y Coles en 1997. El primer grupo es la clasificación de los atributos personales que hacen referencia a la organización del ser humano en las diferentes etapas del desarrollo. La segunda clasificación de que los biólogos y los conductísticas la definen como términos de ajuste, debido a que es un fenómeno de evolución que se refiere al modo de supervivencia o adaptación al medio a partir de las características del mismo individuo. Y por último, la personalidad definida a partir de las diferencias individuales, es decir, que las características que posee un miembro difieren en las características de otro individuo de su mismo grupo. Enfoque basado en la estructura de la personalidad. Es basado en la estructura de las mismas y tiene como finalidad estudiarlas con mayor profundidad. Las teorías psicodinámicas influyen en la toma de conciencia de los mismos pacientes, para que estos identifiquen o tomen en cuenta el motivo del comportamiento. Enfoque psicoanalítico. Este modelo inspira a otras teorías psicodinámicas para que puedan mantener una orientación académico-profesional, como el enfoque basado en las necesidades psicológicas, que se mencionará más adelante. Señalan la conexión de la infancia con otras etapas vitales con la toma de decisiones en la vida adulta. Esto quiere decir que gran parte de la infancia toma parte de aquella importancia de esas decisiones vocacionales que se deciden a lo largo de nuestras vidas. Se afirma que al elegir una vocación es basada en las necesidades que ya experimentamos dentro de las primeras etapas de desarrollo. Enfoque basado en las necesidades psicológicas de Ann Rowe. En la elección profesional actúan factores genéticos que van a ser la base de habilidades de los intereses y la estructuración dentro de la jerarquía de las necesidades. Es decir, a esto se le va a sumar aquellas primeras experiencias infantiles que configuran una determinada personalidad, tal como hablábamos en el enfoque anterior. El nivel de actividad vocacional puede estar determinado por la estructura y la jerarquía de necesidades, y también la personalidad, que es producto de las primeras experiencias. La elección profesional tiene 4 factores. El primero es la realidad, que es la presión ambiental. El segundo, el proceso educativo. El tercero, los factores emocionales. Y el cuarto, los valores del individuo. La elección vocacional va a ser un proceso irreversible, va a ocurrir durante periodos claramente marcados y estará caracterizado por una serie de compromisos que el individuo adquiere entre sus deseos y posibilidades. Rowe hablará de 2 tipos de hogares, en donde considera primero que el clima familiar será un factor que puede influenciar la elección profesional, en donde ahora bien describe 2 tipos de hogares, los defensivos y los no defensivos. Los defensivos hacen referencia a aquellos hogares desatendidos y poco cálidos, relacionado con profesiones de ciencias o al aire libre. Y como segundo lugar, los hogares no defensivos se describen por ser afectuosos y cálidos. Están relacionados con profesiones comerciales de organización, cultura y arte. Enfoque tipológico de Holland. Este es un enfoque psicodinámico y está basado en la interacción del individuo con su ambiente. Holland consideraba que la elección de una profesión no deja de ser una expresión de la personalidad de los individuos,
Por eso va a desarrollar una tipología de la personalidad, vinculando diferentes características y rasgos al correcto desempeño y al gusto por distintas tareas y ámbitos laborales. La elección de una carrera o profesión va a depender del desarrollo de esos elementos y los rasgos que van a formar nuestra personalidad, siendo un humano más competente y sintiendo una mayor satisfacción en el trabajo en función a la sintonía entre la personalidad y el tipo de tarea que se realice. Esto no quiere decir que no podamos desempeñar una tarea que no corresponda con nuestro tipo de personalidad, simplemente que partiendo de la base de donde buscamos un empleo, podemos desarrollarlo desde nuestras principales destrezas. Es por ello que vamos a tender a buscar y a sentir mayor comodidad en determinadas áreas. Se trata también de encontrar trabajos por los que pudiéramos sentir vocación y a pesar de que podamos terminar ejerciendo tareas que no correspondan con ella. Instrumentos de intervención. Como último subtema están los instrumentos de evaluación de la personalidad, los cuales son útiles para obtener la información necesaria y examinar habilidades, competencias o rasgos que permitan conocer cómo piensa un individuo, siente o actúa, siempre con un carácter profesional. El primero es el 16PF, o sea, un cuestionario factorial de personalidad por el autor Keiran. Dispone de un solo formato y contiene 185 reactivos, describiendo lo abierta o cerrada que puede ser una persona, mediante los 16 rasgos primarios encaminado a la solución de problemas. Otros instrumentos son los MMPI y MMPI2, que de acuerdo con sus siglas es el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. Este es uno de los más usados en la actualidad, debido a que su objetivo es evaluar la personalidad y la psicopatología, es decir, enfermedades o trastornos mentales, en sus diversos contextos. El MMP2 está conformado por 567 afirmaciones, que se responden con falso o verdadero, retomando 370 ítems del MMPI, original por así decirlo. El MMP2 es una versión más amplia, ya que se fue actualizando, mientras que el original y el MMPIA se realiza para adolescentes debido a que es más corto y más conciso de acuerdo a la edad en que se está generando. Por último instrumento está el del psicólogo Eysenck, que es el de la personalidad de inventario, el cual consta de 57 ítems de contestación sí y no, y de dos formas se puede contestar, tanto en A y B. Está en función de dos polos. El primero es el de la extraversión versus la introversión, y el segundo es el neuroticismo versus el control. Y así como el anterior instrumento, tiene sus variantes. El primero es el EPQR, que es para jóvenes entre 8 a 15 años. Y el segundo es el EPQA, que es para de 16 años en adelante. Estos últimos cuentan solo con 81 ítems. En el centro de la diapositiva es una imagen en la cual los extremos representan dichos polos, mientras que las palabras que aparecen entre cada uno de estos polos son las acciones o los rasgos que puede ir arrojando dicho instrumento de evaluación. Estos solo son algunos instrumentos, sin embargo existen muchos más, ya que se busca que se adapten a las diferentes necesidades que cada persona va teniendo. Y por ello algunos pueden ser muy amplios a diferencia de otros. Como conclusión, podemos destacar que los fundamentos psicológicos basados en la teoría de los rasgos y factores del enfoque basado en la personalidad auxilia a los orientadores para enfilar la personalidad del individuo y los orientadores educativos deben respetar la personalidad de los mismos a los que brinde la orientación, ser cuidadosos en solo asesorar y no imponer nuestras ideas sobre ellos para que puedan explotar sus ideas contemplando el contexto al que pertenecen. Porque no le voy a decir a un joven que tiene lengua indígena que su plan es trabajar en campo, en que la única opción para prosperar o como dicen, seguir adelante, es estudiando ingeniería en sistemas computacionales, por ejemplo, porque es algo que no le llama la atención,
que no le interesa y de acuerdo a sus gustos y contextos se basa en alguna otra área para elaborar. E igual como orientadores deben contemplar las características y no solo las físicas, sino también las habilidades que utilizan para su desenvolvimiento profesional, escolar y social, recordando que todos los somos individuos diferentes, con un desarrollo diferente y por ende tenemos ideales y una meta completamente disímil. Por último, aquí están las referencias de donde se sacaron las fuentes de información de la presente exposición. Espero haya sido de su agrado. A continuación, una actividad para retroalimentación grupal. De antemano, muchas gracias.